Bueno, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Educación Pública, cede a algo que es para muchos de nosotros inaceptable. La sola idea de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación amagando al gobierno con paros y posibilidades de que haya bloqueos en lugares estratégicos para que se lleven a cabo las elecciones, no puede ser argumento para suspender de manera unilateral una decisión gubernamental, la evaluación a maestros en el marco de la decisión más importante de la promovida y, por cierto, primera reforma en este régimen educativa. Claudio X González, de Mexicanos Primero, desde este pasado fin de semana ha estado muy activo y pendiente en las redes sociales, tratando de denunciar una situación que para los mexicanos resulta inaceptable. Y con esto, Claudio, te saludo esta mañana. ¿Qué tal, Pedro? Como tú dices, un gobierno cediendo al chantaje, cediendo a la barbarie, a la corrupción, y corporativismo, y a la corrupción del siglo XX educativo mexicano, en lugar de poner la mira fija en la transparencia, la rendición de cuentas y la meritocracia a la que anhela la reforma educativa. De un plumazo suspende de manera indefinida las evaluaciones de los maestros y con eso le acepta un golpe terrible a la reforma educativa, que en mi opinión es la más importante de todas las reformas, Pedro, por consideraciones electorales. Nuevamente lo político sobreponiéndose a lo educativo, a los derechos humanos, en una medida que es inconstitucional, ilegal e inmoral. Realmente cuesta trabajo pensar qué los pudo haber llevado a tomar una determinación tan equivocada y que merece la reprobación absoluta de la ciudadanía y a la que nos tenemos que oponer como ciudadanos, Pedro. Ellos están cediendo, los ciudadanos no podemos ceder, tenemos que salvar esta reforma educativa que creemos es la más importante para México y de veras pedimos a todos su voto en mexicaноsprimero.org para oponernos a esta decisión. Y quiero adelantarte, Pedro, que nos vamos a amparar porque estamos absolutamente convencidos de que esta medida no solo es equivocada en términos estratégicos y políticos, sino de que es, como ya te adelantaba, inconstitucional e ilegal y contraria a los derechos humanos de nuestros niños y jóvenes. En ese sentido, tenemos que dar esta batalla a los ciudadanos. Es una batalla para meter a México a la modernidad y no dejarla en ese clientelismo y corporativismo del siglo XX mexicano. Explícanos, por favor, Claudio, la mecánica para participar en mexicaноsprimero.org. Es muy sencillo, Pedro. Tenemos una campaña en change.org organizada. Ya van más de 6,000 personas que han votado nada más en este fin de semana, diciendo y el presidente de la República dar marcha atrás en esta decisión tan equivocada. Y se lo pedimos al presidente y no al secretario de Educación, secretario de Gobernación, porque una decisión de esta envergadura, contraria al orden legal y contraria a la federación, porque el legislativo fue quien votó estas leyes, Pedro, y luego fueron aprobadas por los estados. El presidente aquí está yendo en contra de esos poderes, bueno, y en contra de la ciudadanía y del futuro del país. Nosotros lo que pedimos es que la gente entre a mexicaноsprimero.org y firme para que sumemos muchas voluntades, así como estas gentes salen a marchar el día de hoy en la Ciudad de México. Me refiero a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, dejando sin clase a 4 millones de alumnos en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas. Bueno, así los ciudadanos también nos tenemos que poner frente a ellos y hacerle costoso al presidente esta decisión y exigirle que dé marcha atrás, porque si no, se daría el traste con una reforma que significa futuro para nuestro país, Pedro. Entonces, repito, firmar en mexicanosprimero.org. Necesitamos mucho apoyo ciudadano, que el músculo ciudadano se vea, que no exista apatía, que no nos quedemos nada más con el coraje y la indignación, Pedro, sino que vayamos a hacer algo, porque no podemos dejar que esto suceda. No podemos, no debemos, una responsabilidad de esta generación, el no permitir que el gobierno y el gobierno por el presidente Enrique Peña Nieto
ceda a estos chantajes que ya de hecho con este paro convocado de 45 días por parte de la coordinadora está cancelando el ciclo escolar de manera anticipada, precipitada, brutal en 4 estados de la República: Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, y esto deja sin clase a millones de chamacos en un acto que es vil, como tú dices, atenta en contra de los derechos del futuro, de los derechos presentes de jóvenes que se van a ver afectados por esta lamentable medida tomada por el gobierno con un acuerdo y un amarre político incomprensible desde nuestro punto de vista. Así es, Pedro, incomprensible. También afecta no nada más el derecho de nuestro, afecta el derecho de miles y miles de maestros que también le están apostando a la mejora educativa, a ser evaluados para poder promoverse en la carrera, para que ya no se vendan y hereden las políticamente, sino se le entreguen a las personas más capacitadas, y que los maestros se puedan promover en el servicio, no porque son comadre o amigo o fiel aliado del líder sindical, sino porque están haciendo bien su labor. Y si no medimos esto, Pedro, pues no hay manera de entablar una meritocracia dentro del sistema educativo nacional, y eso es lo que busca la reforma educativa. Y creo que no nada más nos jugamos aquí un tema de orden educativo, Pedro. Si esta reforma, la más importante de todas, no va, pues todas están en riesgo, porque todas son chantajeables, como ahora la coordinadora y el sindicato están chantajeando la reforma educativa. Otros grupos de interés pueden chantajear a la reforma anticorrupción, a la reforma de transparencia, a la reforma energética, a la reforma de telecomunicaciones. A ver, aquí el gobierno da un paso sumamente grave de debilidad que viene cantada de muchos meses, y se están comportando realmente a la altura del gobierno de Gabino Cue de Oaxaca. Es de oprobio, es difícil de entender, y la única explicación pues es que están anteponiendo la mezquindad política y el interés político por encima de los derechos de los niños y de la reforma educativa. Por supuesto que sí, aparte es una decisión anticonstitucional, va en contra de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y atenta en contra del futuro de este país. Imagínate tú esta medida que nos daba la esperanza de conservar, de promover, de fomentar una calidad con mejor magisterio, con mejores maestros, con una evaluación constante y congruente con lo que tendría que ser el desarrollo del conocimiento, que es tan cambiante y tan brutalmente transformador. Nos llega esto y nos quedamos mudos. A mí esto me pasó el viernes cuando me avisaron, me dio un golpe en el corazón, algo que para mí es la reforma más importante que se ha promovido en la historia moderna de nuestro país, echada abajo por una simple negociación política. Así es, Pedro, y de veras, no nos quedemos nada más con el golpe. Hay que quitarnos ese golpe, tenemos que mostrar aquí músculo ciudadano, tenemos que votar, tenemos que decir, tenemos que debatir, tenemos que forzar al gobierno a dar marcha atrás a una decisión así de severa y de equivocada, y no podemos ceder, ellos cedieron, nosotros no lo podemos hacer. Yo me pregunto, Pedro, ¿dónde quedó ese gobierno eficaz del que tanto presume el presidente Peña Nieto? Es increíble la ineficacia y la ineptitud inclusive política. Lo que ellos hacen en muchas ocasiones, Pedro, es politiquería, no política, comprar baratas soluciones que no son soluciones. Ellos llevan mucho tiempo lidiando con la coordinadora, pero siempre cediendo a los chantajes. Entonces los ponen contra las cuerdas, y en esta coyuntura electoral acaban de ceder sobre una reforma fundamental. Bueno, pues no lo podemos permitir, porque nos va el futuro de México en este tipo de cosas, y aquí es donde tenemos que probar los ciudadanos que sí contamos, que sí merecemos una democracia, que sí merecemos que el gobierno empiece a responder a los intereses de la gente y no se quede en su juego mezquino de poder, que esta decisión responde a un juego mezquino de poder. Bueno, pues obliguémoslos elevándoles el costo a los políticos, como se lo eleva la coordinación por la vía legal, a que den marcha atrás a esta decisión, Pedro. No podemos poner en riesgo a la reforma, como tú sugieres, más importante educativa en muchas décadas y la más importante de este gobierno. Hay que decir también que la Unión Nacional de Padres de Familia se ha sumado
a la exigencia de que se continúe con esta evaluación al magisterio y demanda a la Secretaría de Educación Pública que cumpla simplemente con los acuerdos legales a los que se han llegado, porque esta negociación es un delito lo que está pasando, lo que se está haciendo enfrente de todos nosotros es un delito que daña gravemente a el futuro, compromete al futuro de este país. No podemos admitirlo, es una de las medidas más, bueno, es la medida más torpe que se ha tomado en estos últimos años y creo que aquí nosotros tenemos que señalarlo. Entiendo y he visto algunos desplegados que has publicado a través de Mexicanos Primero en varios diarios en donde se está convocando a que haya esta reflexión y que todos nos demos cuenta de que este momento es decisivo para revertir esto que es para nosotros inadmisible. Así es, Pedro. Vayamos todos en contra de esta medida. Por favor, todos a firmar en mexicanosprimero.org para mostrar rechazo al gobierno y para exigir que se dé marcha atrás esta decisión. Es tan ilegal, Pedro, que ayer salió un desplegado del Instituto Nacional de Evaluación Educativa reclamando su autonomía y diciéndole al Ejecutivo, discúlpeme, pero usted no está para decidir si hay o no hay evaluación. Eso le toca al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Esto se cae en las Cortes, Pedro, porque es flagrantemente ilegal. A ver, yo no sé cuál es el cálculo del gobierno y qué los pudo llevar a una determinación, como tú dices, tan profundamente torpe. Es increíble que cedamos ante grupos chantajistas y pasemos por encima de la ciudadanía y pasemos por encima del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, que vuelvo, en mi opinión, ayer se creció y dijo, no señores, eso me toca decidirlo a mí, no le toca al presidente ni al secretario de Educación Pública ni al secretario de Gobernación, que por cierto, habría que pedirles que dieran la cara, porque no se vale salir con un comunicado un viernes en la tarde escueto de 2 líneas para aceptarle un golpe hacia la reforma educativa. Tiene que explicarse, nos deben una explicación a los ciudadanos, a México.